Quiero proponerles que detengamos nuestra atención en tres actitudes presentadas por los textos bíblicos y por los dos santos que evocamos hoy. La actitud manifestada en el Evangelio es una actitud soberbia cuando uno confía mucho en las seguridades que uno pretende tener. Pueblos que recibieron a Jesús y que reclamaban de él signos milagrosos, pero que no tuvieron la acogida confiada de su presencia como otros pueblos que eran considerados excluidos de la bendición de Dios porque eran extranjeros. Actitud soberbia y arrogante que hacen que finalmente el amor de Dios no lo toque a uno y no permee la vida, sintiendo que uno no necesita de eso. O porque uno tiene una seguridad económica y cree uno que está blindado porque tiene plata. O porque uno puede tener una cierta manera de vivir la fe religiosa que cree que ya todo está hecho. Yo soy católico, yo creo en el Señor y el resto funciona solito. Un blindaje religioso que a uno lo asegura. O porque uno tiene una seguridad en cierta ubicación social. Tiene un récord de formación académica, incluso puede vivir en un determinado barrio distinto a otro, y eso constituye un mundo blindado donde uno se siente ahí como señor y como rey. En esa conciencia nuestro Señor pasa de largo, no entra, porque sencillamente no se le permite entrar. Es soberbia, es autosuficiencia. Ustedes y yo lo sabemos, toda autosuficiencia se desmorona solita. Y la vida se encarga de sacudirle a uno las seguridades arrogantes que uno tiene en la vida. Primera actitud. Segunda actitud, la que expresa el profeta Baruc. Un pueblo que no tiene otra alternativa sino hacer una confesión de fe que se vuelve una petición de perdón. Conocemos, Señor, tu amor por nosotros y sencillamente, honradamente, tenemos que reconocer que hemos pecado. Y no pedimos otra cosa de ti, sino tu clemencia y tu amor. ¿Cómo es de difícil que uno reconozca sus propios pecados y sus propias faltas? De la misma manera como uno puede encontrar personas con alguna manera de entender su conciencia un poco escrupulosa y que entonces buscan con muchísima frecuencia el sacramento de la confesión con el riesgo de volverlo simplemente un quitamanchas y quizá no hacer una experiencia de renovación de su vida. De la misma manera se pueden encontrar personas con un corazón un poquito soberbio que dice: yo no necesito confesarme, lo cual implica más bien un cierto reconocimiento. Yo no tengo de qué confesarme. El problema no es si lo hago con un sacerdote o no, que seguramente es más pecador que yo y que él también necesita confesarse, por supuesto, sino detrás de eso puede haber una cierta soberbia que dice: yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, más o menos soy un santo en vida, lo cual es una mentira, porque basta que uno simplemente mire con sinceridad en su propia conciencia y ante el Señor, su propio corazón, y descubriremos todos incoherencias, injusticias, indiferencias, violencias, pequeñas y grandes, maltratos a los demás, pequeños y grandes. Pero hay la posibilidad de hacer una humilde confesión reconociendo el barro del cual somos hechos, reconociendo también las incoherencias que uno tiene, la no inocencia que uno tiene y que nos caracteriza a todos sencillamente,
Pero qué hermoso reconocimiento cuando eso se hace ante la fuente inagotable de misericordia que reconcilia y levanta. Y vuelve a escuchar uno entonces la voz de Jesús: levántate porque estás hecho y hecha es para andar de pie, no para andar postrado ni humillado. Levántate porque tu vocación es a la vida, no a la muerte. Levántate y anda. Es una actitud distinta. Tercera actitud, dos santos. El patrono de nuestra familia educativa, Francisco de Asís, y la santa que hoy la Iglesia celebra, Santa Teresita del Niño Jesús. Nos transportamos a siglos anteriores. En la Edad Media, Francisco de Asís. En el siglo XIX, Teresita. Nos transportamos a sitios distintos de nosotros, Italia y Francia. Y allí nos transportamos a un Francisco de Asís rico. Su padre tenía muchas comodidades, muchísimas. Y el gesto simbólico de Francisco, que un día en plena plaza se desnuda completamente para decir en ese gesto: renuncio a todo esto que ha sido la riqueza de mi vida, una riqueza relativa porque hoy está y mañana no está. Una riqueza relativa porque entonces los pobres tienen simplemente un destino de miserables, mientras que los que pueden tener algo y si tienen mucho más, tienen el destino de las personas dignas, las demás no. Una mentira, una falacia, un engaño. Y a partir de ese momento, Francisco, que se desnuda, se reviste de la hermana pobreza. Y en una actitud de despojo total, y eso es una constante, mientras más sea capaz uno de despojarse de sí mismo, más será capaz de servir y más será capaz de construir. Mientras uno sea capaz de renunciar más a las propias ambiciones personales, más será capaz uno de edificar la vida de los demás y de construir vida de los demás. Más. Es proporcional, totalmente proporcional. Y tenemos a este Francisco entonces de una espiritualidad desde esa pobreza que reconoce la riqueza de ser persona amada, la riqueza de ser persona con el don de la fe, la riqueza de ser persona pobre en su corazón y que es capaz de establecer una espiritualidad cósmica maravillosa, hablando del hermano lobo, de la hermana luna. Todo eso ha inspirado a nuestro Papa querido Francisco en su nombre y en toda esa gran invitación por ser personas de la alegría del Evangelio y ser personas del cuidado de nuestra casa. Francisco. En cuanto más se despoja uno de sí mismo y de toda pretensión egoísta, más madura la vida, más firme es la vida, más fuerte es la vida y por lo tanto tiene mayor capacidad de construir tanto el proyecto personal de vida como construir la vida con los otros y ser constructor de vida con los demás. Y años, siglos más tarde, finales del siglo XIX, allá en un pueblo bonito en Francia, en Lisieux, una niña muy joven siente una llamada a entrar en la vida monástica y entra en el convento de las Carmelitas. Muy joven ella, y muy joven murió. Pocos años, 20 y tantos años de vida, no tuvo nada más. Y en esos pequeños años, en esos cortos años, vividos en dos momentos, en su casa familiar y luego en la nueva familia de un convento de monjas de contemplación, ahí es impresionante la madurez que esta persona adquiere. Es impresionante cómo se dilata su corazón. Uno puede decir que para dilatar el corazón uno necesita ser muy expansivo en su carácter. Y miren que es una cosa sorprendente. Teresita del Niño Jesús ha sido considerada la patrona de las misiones. Jamás salió de su pueblito Alençon, donde nació, y luego Lisieux. Y sin embargo,
su corazón se expandió tanto con los dolores de la humanidad, con la solidaridad por los demás y con la pasión del Evangelio, que fue considerada la patrona de las misiones del mundo entero, sin ni siquiera salir a ningún otro país a misionar, simplemente porque se volvió un foco potentísimo de donde irradia vida nueva. Teresita de Jesús vive una espiritualidad muy presente en el Evangelio: hacerse niño, la infancia espiritual. Jesús lo dice: el que quiera entrar en el reino, hágase niño. Hay dos bloqueos: un bloqueo que nos toca a nosotros los adultos y un bloqueo, jóvenes queridos, niñas queridas que se van a confirmar, que de pronto algunas personas se lo atribuyen a la juventud, que puede ser justo o puede no ser del todo justo. El bloqueo de los adultos, nosotros, los adultos, para vivir esa experiencia de la pequeñez de la infancia espiritual y entrar en el reino de Dios, es el bloqueo del que todos lo sabemos. Somos adultos, tenemos experiencia, estamos curtidos, nos la sabemos todas, no hay nada que aprender. Somos los adultos que somos unos maestros para darles lecciones a los demás. Todo lo he vivido ya. Pero es el bloqueo que algunas personas le atribuyen de pronto, de manera un poquito injusta, a los jóvenes. El bloqueo de la vacilación, el bloqueo de no saber qué hacer, el bloqueo, por lo tanto, de no arriesgarse, el bloqueo de no decidirse. Y qué bueno que eso lo cambiemos, como si los jóvenes no fueran capaces de tomar decisiones. Es que las están tomando todos los días, a veces sin darse mucha cuenta, pero la están tomando todos los días. Jóvenes capaces de tomar en sus propias manos el rumbo de su vida, sabiendo que están en un camino de crecimiento y que tanto su familia como todo el entorno educativo son hermanos mayores, papás, mamás queridas que acompañan en un proceso de crecimiento en la autonomía personal, en la libertad interior, en los valores que construyen la vida humana y que necesitamos hacer camino de maduración. Dos bloqueos que hacen difícil que se viva esa experiencia de la infancia evangélica. Pequeños como los niños, y el niño que se arriesga, el niño que no tiene vanidad. Es increíble cómo el corazón nuestro de los adultos, en la medida en que pasa, se va dañando porque se vuelve vanidoso. El Papa lo ha insistido, psicólogos lo han insistido. Hoy uno de los objetos predilectos de muchas personas se llama el espejo. El espejo. Es unas ganas de contemplarse, y para muchas personas uno de los ejercicios permanentes es tomarse selfies mías, fotos mías. Me contemplo, yo embellezco el escenario, yo lo embellezco. Un enorme y hermosísimo paisaje, yo me tomo mi selfie a ver si mi selfie embellece semejante naturaleza tan hermosa, y uno se cree el cuento. Es lo más curioso, uno se lo cree. Selfies, mirándose uno a sí mismo, retratándose uno a sí mismo. Una cosa es el recuerdo de unos amigos que no hay quien tome la foto, pues nos tomamos la selfie simplemente como recuerdo. Otra cosa es esa autocontemplación permanente, en el espejo, en la selfie, donde sea. Impide eso, efectivamente. Una niña, ella, que vivió la experiencia de la pequeñez, y como todos los seres humanos sentimos que la vida tiene sus puntos de contradicción y sus puntos de contraste. Es que la vida humana es así. Uno no tiene una vida totalmente plana. Hay a veces puntos que se enfrentan. Por eso ella lo vivió así. Se despojó de sí misma, pero por eso tuvo la oportunidad de vivir unas experiencias únicas, relacionales magníficas, incluso con dificultad con sus superioras en el convento. Esa vida llena de contrastes, de ser capaz y de tener que sufrir porque estuvo enferma, y sin embargo en medio de la enfermedad madurar en la alegría, una alegría que madura en la prueba. Eso no es alegría falsa ni postiza,
esa alegría seria y contundente en la vida. Cuanto más pequeño, tiene uno más opciones de ser levantado por el Señor. Como una madre consuela a sus hijos, así los consolaré yo. Los llevaré en brazos y los acariciaré sobre mis rodillas, dice el Salmo, dice Isaías. Hermosísimo eso. Una vida donde Teresita, muy joven, entra al Carmelo y muy joven muere. ¿Cómo nos duele a nosotros la muerte de un niño? Golpea terriblemente. ¿Cómo golpea la muerte de un joven? Murió muy tempranamente, pero en esa vida tan corta, y en la época en que estoy hablando, el promedio de edad era muchísimo más bajo que el que nosotros vivimos hoy, muchísimo más bajo. Y sin embargo, qué maravilla una niña joven con el corazón apasionado, no como el corazón de muchos jóvenes como indiferentes en el mundo, a ver si la vida va pasando. No, la vida no va pasando, la vida la vas construyendo tú, ni mucho menos con el doloroso, en la dolorosa situación de jóvenes que han sido capaces de quitarse su vida. En un interrogante aterrador que nos ponen a los adultos, de por qué eso está sucediendo, de por qué es posible que eso suceda. Un interrogante a la sociedad, pero un interrogante a nosotros también, los adultos. Una joven que vivió con una pasión impresionante, con una grandeza de alma, acompañada de una dulzura inmensa. Miren, eso es muy importante. Aparentemente son actitudes excluyentes, nada de eso. Personas firmes en la vida pueden ser supremamente dulces y tiernas. Es que la firmeza no significa grosería, es que la firmeza no es violencia, nada de eso. Firmeza es solidez interna, que puede tener también una expresión supremamente cariñosa y dulce. Ardiendo Teresita de celo por el amor del Señor, con una conciencia bellísima de estar en tus manos, Padre. Teresita de Jesús. Le impresionó mucho un texto de San Pablo en la carta a los Corintios, donde San Pablo habla de la iglesia, de nosotros, con la imagen de un cuerpo. Y como el cuerpo humano, una cabeza y muchos miembros. La cabeza, Jesús, y los miembros, nosotros. Y cada uno de los miembros tiene una función propia, y ningún miembro puede despreciar a otro miembro. ¿Acaso el olfato, la nariz le va a decir a los oídos, yo no te necesito? Es esa horrible autosuficiencia de la cual hablaba en la primera actitud. Yo no te necesito porque yo me basto a sí mismo. El olfato, la nariz, pretendiendo a la vez escuchar, gustar, todo eso. Una vanidad de las personas que se sienten, que concentran todos los poderes del mundo. Esa imagen impactó a Teresita, el cuerpo. Y ella se reconocía como un humilde miembro. Y sin embargo decía, pero yo quisiera ser todos, pero yo no puedo ser todos, porque yo no puedo ser al tiempo mano, brazo, nariz, ojos. A cada uno le corresponde una función. Y sin embargo, allí, en la oración y en esa permanente mirada de su propia vida, es capaz de decir esto. En el colmo de mi alegría delirante, exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Porque ella dijo, ¿qué hay de común entre todos los miembros del cuerpo? ¿Qué hay de común entre la nariz? ¿Qué hay de común entre la lengua, entre la boca, entre las manos, los pies? La vida que los atraviesa. Y Teresita dijo, al fin encontré mi vocación en el corazón de la iglesia. Mi madre, yo seré el amor. Y siendo el amor, lo seré todo. Qué hermoso eso, una persona joven que sea capaz de entender su vida desde la dinámica del amor. Todo lo contrario a la soberbia posesiva de las personas que se creen el centro del mundo y que los demás deben gravitar alrededor suyo. Por supuesto, cercana a la experiencia del pecador sencillo que reconoce su infidelidad y que descubre que solamente la infidelidad se cura con perdón
y con fidelidad renovada. Ahí, en el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor y así lo seré todo. Miren ustedes que ese deseo de ser todo no es el deseo invasivo. Yo quiero que los demás desaparezcan porque yo quiero sencillamente invadir todo. Todo lo contrario, es un torrente de vida que atraviesa las relaciones, que atraviesa la manera como uno se para en este mundo, que atraviesa la manera como uno sirve, la actitud incluso que uno tiene frente al propio sufrimiento. Y así ella misma leyó su propia situación. Finalmente encontró que en el amor de entrega estaba su verdadera riqueza. Lo he dado todo al corazón divino, pura ternura, y así voy sin más carga y mi única riqueza, vivir de amor. Mis queridos hermanos, uno en la vida a veces de pronto se echa muchas cargas, y cargas inútiles, absolutamente inútiles. Una vida descargada, descubriendo la verdadera riqueza, esa capacidad de acoger a Jesús, amor total, y vivir desde su amor en una actitud diferente frente a los otros. La vida de Teresita, una vida joven, pero también marcada por el sufrimiento. Duele que una persona humana sufra, duele que sufra un bebé, duele que sufra un niño, duele que sufra un joven, un adolescente, un adulto joven, un adulto mayor, duele que sufra también una persona joven. Ella fue capaz de entender todo desde una experiencia suprema de amor, la cruz de Cristo y su pasión. Fue capaz de atravesar infiernos, así lo llamaba ella, incluso una cierta duda en su fe, incluso una cierta incredulidad, con una expresión bellísima. Se llamaba como un pájaro herido. Según los cálculos, no hay nada más que hacer, su fin se aproxima, pero ella entendió también que en el amor no existe el cálculo. Cuando uno dice que ama a alguien y se pone a calcular a ver qué ventaja va a tener, eso es falso, eso es una mentira. Porque en el amor verdadero no hay cálculos. Esa fue la vida de Teresita. Un camino pequeño y recto. Quiso vivir como Francisco de Asís esa espiritualidad de los bienaventurados sencillos. Sencillamente, como ella misma lo dijo, quiso lanzarse a velas desplegadas en las olas de la confianza y del amor que la atraían fuertemente, navegando por el mundo con las velas de la confianza y del amor, en medio incluso de problemas de relaciones y en medio de los sufrimientos en su conciencia y del sufrimiento en la enfermedad. Y sin embargo, una pequeñita que se volvió una gigante en su momento y una gigante que sigue siendo un faro para la humanidad. Ni siquiera para los creyentes solamente, incluso para los no creyentes. Jóvenes queridos que se confirman, yo vengo durante estas semanas confirmando a muchos jóvenes en las parroquias de la diócesis. Y en todas me he hecho esta pregunta que la comparto con los que se van a confirmar. ¿Qué hay en el corazón de las niñas y de los jóvenes que se confirman hoy? ¿Qué hay? ¿Por qué se confirman? ¿Por qué se confirman? La catequesis asegurada para ustedes con todo cariño por sus catequistas ha querido asegurar que ustedes se den cuenta de lo que significa el sacramento, que sepan lo que van a hacer. Qué horrible cuando uno hace cosas sin saber de qué se trata. Horrible que eso suceda. Estoy haciendo una cosa pero no tengo ni idea de qué se trata eso, simplemente espero órdenes. Y que ustedes, gracias a la catequesis, sean conscientes de lo que significa un sacramento. Hay 7 sacramentos. ¿Qué significa este? Allí han querido simbolizar en ese ramito con estas 7 llamas que están ahí, han querido simbolizar los 7 dones del Espíritu Santo que los van a recibir hoy ustedes. Y si ustedes permiten, esos dones se van a desarrollar en ustedes. Insisto, si ustedes lo permiten. Si ustedes no los permiten, lástima. Como dice un texto de San Pablo, echamos en saco roto la gracia de Dios. A mí me llama la atención esa imagen de San Pablo, ¿no? Si uno llega a tener el bolsillo roto, inmediatamente lo cose.
Inmediatamente lo cose porque por ahí se le puede ir la platica, las llaves o lo que sea. Pero es muy posible que uno tenga el corazón roto y deje que la gracia de Dios pase tranquilamente. Y Pablo se inventa esa expresión: no echemos en saco roto la gracia del Señor. ¿Qué hay en una niña de su edad, en un joven de su edad que se confirman hoy? Ojalá no haya la actitud prepotente de la cual habló el Evangelio, que se creen muy seguros y muy seguras de sí mismas. Y ojalá no haya en ustedes, mis jóvenes queridos, vanidad egoísta, de autocontemplarse todo el tiempo. Ojalá haya en ustedes sabiduría, de las personas que reconocen sus capacidades, sus potencias y fortalezas, pero también que son conscientes de sus fragilidades, porque esa sabiduría le permite a uno avanzar y construir sólidamente un proyecto de vida. Pero ojalá su corazón esté también tocado por el ejemplo de estos dos gigantes: Francisco de Asís, el patrono de nuestra familia educativa, y Teresita de Jesús, a quien celebra hoy la Iglesia en este día, comenzando el mes de octubre. Jóvenes sencillos pero fuertes, jóvenes fuertes pero tiernos y capaces de relaciones, jóvenes capaces de confianza, jóvenes capaces de compromiso, jóvenes capaces de tener dolor con el dolor de los demás y no indiferentes a lo que pasa en el mundo, jóvenes que descubran su vocación. El amor es mi vocación, y que por lo tanto van reconociendo en esta edad joven de su vida que si algo le da valor a lo que uno hace en la vida es el servicio que uno presta, es el amor que uno comparte, y no simplemente la acumulación egoísta de triunfos personales, de éxitos personales, muchas veces pisoteando a los demás. ¿Qué hay en el corazón de los jóvenes que se confirman? Además de conciencia por lo que van a recibir, que haya ardor, deseo de renovar su amistad con Jesús el Señor, su única riqueza, y el amor verdadero. No es el amor que hoy está y mañana no. Jesús no nos dirá jamás: yo te quiero, tal vez ahora te estoy queriendo un poquito menos, yo me estoy decepcionando de ti, yo esperaba más de ti, tú no cumpliste mi expectativa, como ese lenguaje que usamos los seres humanos en las relaciones interpersonales. Es que yo confié mucho en ti, es que yo me puse un ideal muy alto y tú no lo cumpliste. Ese es el lenguaje calculador que tenemos los seres humanos. Mientras que estos dos jóvenes pequeños, Francisco y Teresita, fueron capaces de vivir en la lógica no del cálculo, sino del amor incondicional, y por eso fueron capaces de sembrar esa semilla de transformación que definitivamente sigue hoy también actuando en el mundo. Mis jóvenes queridos, niñas queridas que se confirman, a mí me da mucha alegría poder ser hoy quien los acompañe con este sacramento. Les invito, tengan conciencia de lo que van a hacer. Les invito, renueven en este momento su fe en Jesús el Señor, en nuestro Padre de amor, en el Espíritu Santo, con toda conciencia. Les invito, asuman lo que la confirmación significa: ser testigos del Evangelio, anunciadores de Jesucristo, con su vida, con su palabra, con su oración, con su participación en la vida de la iglesia, donde ustedes viven, en su casa, en el colegio, con el círculo de amigos. Para eso se confirma uno. Uno se confirma para asumir una misión en la iglesia, para eso se confirma. Y la misión es ser alegres testigos de este Señor, el único amor permanente y fiel, que es salvación para todos los que creemos en Él. Vamos a tomarnos un momentico en silencio para orar. Estas actitudes de las cuales nos habla la palabra de Dios, el ejemplo de estos dos gigantes, Francisco y Teresita, ¿en qué nos ilumina? ¿En qué nos interpela? ¿A qué nos invita? ¿Qué propuesta nos hacen? Interioricemos por un instante la luz de la palabra y de esa manera nos preparamos para pasar a la liturgia de la confirmación. Oremos un momento todos en silencio.